Dios les bendiga, amados hermanos. Dios sea con ustedes en esta hora y siempre. En esta hora estamos aquí, en este momento, una vez más, con el fin y propósito de compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Y el mensaje que hoy les quiero compartir, hermanos, es el siguiente. Creo que es un mensaje muy importante, relevante, que debiéramos tomarlo con absoluta seriedad, porque es algo realmente que concierne a lo que Dios hizo y de cómo lo hizo, y de que nosotros, los seres humanos que también somos su creación, no debiéramos de estar inconformes con lo que Dios hizo y de cómo lo hizo, o de cómo lo hace y de qué hace. Nosotros, como creación de Dios, y que Dios nos ha dado la libertad de elegir, de decidir y hasta de opinar, es bueno que, ya que nos ha dado esa voluntad, ese razonamiento, pues le demos los créditos a Él y el reconocimiento a Él, y de reconocer que lo que Él ha hecho está bien, y de cómo lo ha hecho está bien. Aunque a veces no entendemos algunas cosas porque nuestra mente es muy pequeña, corta y finita, pero aunque no entendamos, démosle siempre de corazón la razón a Él, porque Él realmente es sabio, Él realmente es perfecto, y lo hace todo con real sabiduría y a la perfección, tal cual a Él le parece, tal cual Él ve que conviene y que es de bien y es mejor. Hermanos, hermanas, aún amigos y amigas, les comparto este mensaje que espero que les lleve a reflexionar seriamente y profundamente, y que si de repente alguien por ahí no estaba contento de cómo Dios lo hizo y de cómo lo hizo, hoy cambie de opinión, hoy cambie de parecer, hoy cambie de pensamiento. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios en nada de lo que ha hecho se ha equivocado. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien, lo ha hecho perfecto, lo ha hecho hermoso, lo ha hecho de una forma perfecta. Que las cosas ya no están como Dios las hizo, eso ya es otra cosa. Pero Dios, todas las cosas, toda su creación, todo lo creado por Él, Dios lo hizo recto, lo hizo perfecto, lo hizo completo, lo hizo bien. Y mire, para esto quiero que leamos la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún el mundo dio en su razón. Aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Dice aquí la Biblia que Dios todo lo hizo hermoso. Oiga bien, todo, absolutamente todo, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. Todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo bien. Todo lo hizo recto. Todo lo hizo perfecto. También quiero que leamos Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice aquí: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto. Mire, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre perfecto. Dios nos hizo
a la perfección. Tanto nos hizo a la perfección que dice la Biblia que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos hizo parecidos a Él. Nos hizo semejantes a Él. Y todo lo demás también creado, también está hecho a la perfección. De verdad que no hay nada absolutamente de qué reprocharle a Dios. Y de por qué estar inconforme con lo que Dios hizo y de cómo lo hizo. Porque ¿acaso usted lo podrá hacer mejor que Dios? ¿Acaso por lo menos usted podrá hacer las cosas así como Dios las hizo? No, hermanos. No, hermanas. No, amigos. No, amigas. Nadie en el mundo, por muy inteligente, por muy capaz y por muy sofisticado que sea, por mucho conocimiento que tenga, por muy intelectual que sea, por muy famoso que sea, por muy inteligente que sea, el ser humano, el hombre, nadie, absolutamente nadie puede hacer ni siquiera algo igual a Dios, ni siquiera igual a Dios, mucho menos mejor que Dios. Por eso, ¿por qué estar inconformes con la obra de Dios? ¿Por qué no estar de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Por qué no estar de acuerdo con lo que Dios hizo y de cómo lo hizo? ¿Por qué no decirle a Dios, qué bueno que lo hiciste así? Yo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Tú has hecho demasiado y bien. Tú has hecho demasiado y perfecto. Eso habríamos de decirle a Dios y debemos de reconocerle a Dios. Habíamos de halagar y de alabar lo que Él hizo y de cómo lo hizo. Porque lo hizo con una sabiduría demasiado alta, demasiado grande. Lo hizo con un conocimiento demasiado extenso, que llega a ser incomprensible por nosotros los seres humanos. No podemos comprender a fondo la ciencia divina de Dios y la sabiduría divina de Dios y de cómo ha hecho, hizo, está haciendo y aún ha de hacer las cosas el Señor Dios Todopoderoso. Dice aquí, todo lo hizo hermoso en su tiempo y aún el mundo dio en su corazón, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios, desde el principio hasta el cabo. Por mucho que el hombre quiera hacer algo parecido a Dios, en nada se parecerá siquiera a Dios. No, el ser humano en su afán desmedido, en su inconformidad para con Dios, parece que se ha querido poner en lugar de Dios para hacer cosas como las que Dios hizo y pretendiendo según el hombre en su vanidad desmedida, hasta parece que quiere hacer cosas mejor que Dios. Pero esto jamás lo hará. La ciencia está demasiado avanzada, es verdad. La tecnología está demasiado avanzada. Pero aún así, nunca podrá nadie aquí hacer algo ni siquiera igual que Dios. Igual que lo que Dios ha hecho. Ni siquiera igualarle. Nadie podrá a Dios sus obras. Mucho menos hacerlas más o mejores. Mucho menos, hermanos. Jamás de los jamases. Por eso, el mensaje que les comparto hoy es el siguiente. Lo he titulado de la siguiente manera: seamos conformes y estemos de acuerdo con lo que Dios hace y de cómo lo hace. Seamos conformes y estemos de acuerdo con Él. Porque nosotros no podemos hacer ni lo menos de lo que Dios ha hecho. Nosotros no le llegamos ni a los talones. Más bien no hacemos nada. Porque nosotros mismos somos obra de sus manos.
hechura suya, hechura de Él. Él nos hizo, Él nos formó y no nosotros a nosotros mismos. Esto es algo muy importante que debemos tener presente. Eso fue lo que dijo el salmista y lo tenemos que aceptar nosotros y decirlo también nosotros, porque esta es la verdad, esto es la realidad, hermanos. Por eso seamos conformes y estemos de acuerdo con lo que Dios hace y de cómo lo hace, como Dios lo hizo y de cómo lo hizo. Estemos de acuerdo y estemos conformes como Dios nos hizo y de cómo nos hizo. Estemos de acuerdo. Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo bien. Dios nos formó bien. Dios nos creó bien. A su imagen y a su semejanza. Y Dios nos hizo a nosotros, los seres humanos, aunque somos demasiados ya en el mundo, pero nos hizo únicos. Podríamos tener ciertos parecidos, pero siempre habrá una diferencia entre uno y otro. Dios tiene abundancia de espíritu, abundancia de conocimiento, abundancia de sabiduría, abundante inteligencia, gran inteligencia. Dios tiene sabiduría incomparable, inteligencia incomparable, conocimiento incomparable. No se diga, tiene poder incomparable y puede hacer todas las cosas como Él quiera y a la hora que quiera, y bien y perfectas, sin error, sin equivocación, hermanos. Por lo cuanto reconozcamos a Dios, démosle gloria por su grande obra y por su gran creación, grande, maravillosa y sorprendente, que deberíamos declararnos admirados por la grandiosa y gloriosa obra que Dios ha hecho, tan grande, maravillosa, gloriosa y perfecta. Y seamos conformes y estemos de acuerdo con lo que Dios hace y de cómo lo hace, aún cuando muchas de las veces no entendamos algunas o muchas cosas. Estemos de acuerdo. Miren lo que dice Eclesiastés 7:21, dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas. ¿Qué quiere decir? Ellos se corrompieron, ellos se deformaron, ellos, en su afán desmedido de querer ser mejores, de quererse embellecer, de quererse arreglar, se descompusieron, se desarreglaron. Nosotros estamos bien y nos vemos bien tal cual Dios nos hizo. Pero el hombre, en su afán de embellecerse, la mujer en su afán de embellecerse, el hombre y la mujer en su afán de mejorarse, de ser mejor supuestamente, de verse mejor supuestamente, se ha descompuesto, se ha desfigurado, se ha hecho, se puede decir una palabra, feo, aunque usted no lo crea. En nuestro afán de vernos mejor, nos hemos desfigurado. Muchos se han desfigurado en el afán de querer verse bien. Se han ido a extravagancias y en vez de verse bien, se ven mal, muy mal. A veces hasta espantosos. Y eso no es lo peor, que el hombre se desfigure, que el hombre se deforme, que la mujer se desfigure, que la mujer se deforme. Eso no es lo peor. Eso no es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos en el afán desmedido de supuestamente querer mejorar nuestra presentación. Está bien tratarnos de alinear, pero no con afán desmedido. Está bien arreglarnos, pero no con afán desmedido, hermanos. Porque muchos
en su afán desmedido de arreglarse, de mejorarse, de embellecerse, se han desfigurado, se han deformado y hasta se han dañado, y algunos se han lastimado porque algunos se han hecho tantas operaciones en el cuerpo para mejorar su supuesto cuerpo y que se vean mejor. Algunos hasta enfermedades terribles les han alcanzado por hacerse esas cirugías plásticas demasiado peligrosas y hasta dañosas. Por eso cuidado, hermanos. Dice aquí la Biblia: he aquí solamente hallado esto, que Dios hizo al hombre y a la mujer rectos, mas ellos se buscaron muchas cuentas. Muchas de las veces usted y yo no decimos que estamos inconformes con lo que Dios hace o de cómo lo hace, y no decimos no estar de acuerdo con ello, pero con nuestras acciones decimos mucho más que con las palabras. Con querernos arreglar desmedidamente, con querer ponernos cosas que al último, en vez de que nos veamos mejor, nos vemos mal, nos desfiguramos. Con querer arreglarnos afanadamente y desmedidamente, con querer embellecernos según nosotros afanadamente y desmedidamente, con eso le estamos diciendo a Dios: no nos hiciste bien. Te falló al crearme, te falló al hacerme. Con nuestras acciones le mostramos a Dios claramente nuestra terrible inconformidad y nuestro total desacuerdo para con Él. Y lo peor no es eso, lo peor es que le decimos: Señor, Dios, a ti te falló, yo lo puedo hacer mejor, y tratamos según de mejorar, según nosotros, lo que Dios hizo bien. Qué engaño terrible del enemigo ha logrado hacer en nosotros los seres humanos a veces. Cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Nadie hará las cosas mejor que Dios, ni siquiera igual que Dios. Nada ni nadie podrá hacerlas. Hermanos, hermanas, seamos realmente sabios e inteligentes y hagamos uso de la sabiduría y el entendimiento y la inteligencia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y mire lo que dice Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Miren lo que dice aquí. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire, aquí dice el Señor mismo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Nadie se alabe de nada de esto. Nadie se la crea de nada de esto. Nadie se siente grande de nada de esto. Mire lo que dice el Señor en el versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quiere decir, si alguien se quiere alabar, alábese en estar de acuerdo con lo que yo hago y de cómo lo hago. Aunque no lo entienda, si alguien es digno de alabanza, es alguien que está de acuerdo conmigo, dice Dios. Si alguien es digno de alabanza, es alguien que no está en contra de mí. Alguien que está conforme conmigo y con lo que yo he hecho y hago y haré. Dice, este es digno de alabanza. Este merece ser alabado. Este merece recibir algún reconocimiento. Alguien que está de acuerdo conmigo, dice el Señor. Alguien que no se levanta en contra de mí. Alguien que me sabe reconocer. Alguien que sabe reconocerme y reconocer mi obra perfecta que yo he hecho. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice el Señor. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Del 24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted no esté inconforme con Él ni con lo que Dios, ni con lo que Él hace. Él lo que quiere, su deseo en Él es que usted esté contento y de acuerdo con Él y con lo que Él hace. Que usted esté de acuerdo, que usted esté contento, que estemos contentos y de acuerdo, que digamos, todo lo hiciste es hermoso de veras. La verdad que todo está hermoso, todo está bien. Y que lo que Dios hace en nosotros es ahora pedirle perdón, porque nosotros hemos deformado lo que Él ha hecho bien. Debemos de pedirle perdón porque nosotros hemos desfigurado la perfecta creación que Él ha hecho. Deberíamos de pedirle perdón y humillarnos ante su presencia, porque esto de estar inconformes con Dios por lo que hace y de cómo lo hace, esto es un terrible y grande pecado. Y esto nos lleva a envanecernos, a pensar que nosotros podemos hacer cosas mejores que Dios, cuando esto jamás se podrá lograr. El humano nunca podrá hacer nada, ni siquiera igual a Dios, menos mejor que Dios. Por eso es importante que tomemos en cuenta, reflexionemos y nos analicemos y reconsideremos y volvamos, como dijo Jeremías, a las sendas antiguas. Volvamos a reconocer a Dios y a su creación y a reconocer que Dios es perfecto y lo que ha hecho es perfecto y está perfecto y está perfecto, y nada de lo que Él ha hecho será un error o estará mal, porque el Señor todo lo hace bien y lo hará bien. Todo lo hace perfecto y lo hará perfecto, porque Dios es perfecto. Si una característica tiene Dios es que es perfecto, y lo que haga será perfecto. Lo que hizo es perfecto. Aunque el ser humano a veces piense de otra manera. Por eso, seamos conformes, hermanos. Seamos conformes, estemos de acuerdo con lo que Dios hace y de cómo lo hace. Aun cuando no entendamos muchas o algunas cosas, estemos de acuerdo con Él. Digámosle a Dios, no entiendo mucho. No entiendo esto, no entiendo aquello, pero Señor, si tú lo estás haciendo, si tú lo hiciste, está bien. Yo no digo nada y yo no me pongo en contra. Yo al contrario, alabo tu nombre. Glorifico tu nombre. Te doy la gloria. Te doy la honra, te doy la alabanza. Y te adoro con todo mi corazón, oh Dios. Eso debiéramos de hacer. Y sería lo que a Dios más le agradaría. Será lo que a Dios más le gustaría. Que usted y yo no nos opongamos ni a Él, ni a su creación. Ni a Él, ni a lo que hace. Que estemos totalmente de acuerdo con Él. Aún cuando no entendamos muchas o algunas cosas. Y cuidado, porque vuelvo a repetir, lo peor no es que el ser humano en su afán se deforme o se desfigure y se dañe su cuerpo, sino que quiero mostrarles algo. El ser humano, en su afán por supuestamente mejorarse o embellecerse, o en su afán de hacer las cosas supuestamente mejores de lo que ya están hechas, se puede acarrear juicio y la ira de Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 3. Yo solo se lo voy a leer, no lo voy a explicar mucho de esto. Se lo voy a leer, le voy a dar la cita y usted después vuélvalo a leer y profundices en esta lectura. Isaías capítulo 3, versículo 17. Versículo 17 hasta el 26. Y preste la atención. La vanidad es nada. Lo que sí es la vanidad es abominación delante de Dios. La vanidad es nada, pero lo que sí es detestable de parte de Dios.
Porque la vanidad, vamos a ver más adelante, que nos puede llevar a algo terrible, terrible, terrible. Más adelante lo vamos a ver en la palabra del Señor. Mientras tanto vamos a leer que la vanidad desmedida La vanidad es un terrible pecado que acarrea la ira de Dios, que provoca la ira de Dios, que acarrea castigo, que acarrea juicio. Esto no es cualquier cosa, aunque muchos lo toman como cualquier cosa o con liviandad. No, hermanos, esto es serio. Triste, lamentablemente, la vanidad es lo que abunda en el mundo, y lamentablemente a veces hasta en los cristianos, hasta en los que nos decimos hijos de Dios, la vanidad a veces toma el lugar de Dios en nuestra vida. Cuidado, porque esto es idolatría. Esto es idolatría. Y los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Y es lo que dice Isaías capítulo 3, versículo 16 al 26, dice así: Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuellerguidas en los ojos descompuestos, cuando andan van danzando, haciendo son con los pies. Por tanto, pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, y las redecillas, y las lunetas, y los collares, y los joyeles, y los brazaletes, las escofietas, y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, y los zarcillos, los anillos, y los joyeles de las narices, las ropas de remuda, los mantoncillos, los velos y los alfileres, los espejos, los pañizuelos, las gasas y los tocados. Y será que en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y desgarrón en lugar de cinta, y calvez en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de faja, ceñimiento de saco, y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a cuchillo, y tu fuerza caerá en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada sentaráse en tierra. Aquí está, mire. Por eso el predicador Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo absolutamente en este mundo es vanidad. No es malo que usted se alinee, se arregle, sí, pero no desmedidamente, no con afán desmedido. Porque si usted se afana desmedidamente en arreglarse o embellecerse, va a acabar en la vanidad, desfigurándose y deformándose, desagradando a Dios, provocando la ira de Dios, provocando el juicio de Dios, provocando sobre usted el castigo de Dios. Por eso digo que esto es serio, no es cualquier cosa. Esto no hay que tomarlo con liviandad. No, esto es algo muy serio. Porque vuelvo a repetir, no solamente el ser humano en su vanidad se desfigura o se deforma o se daña el cuerpo, puede acabar destruyendo su alma, puede acabarse perdiendo por su terrible inconformidad demostrada a Dios con quererse embellecer y mejorar. Cuidado, mis hermanos, cuidado, amigos, esto es demasiado serio, delicado. Hermanos, cuidado. Lea profundamente lo que le he leído. Isaías capítulo 3, versículo 16 al 26. Ya lo leí yo ahora, pero se lo dejo de tarea. Léalo. Aquí no es otra cosa que juicio para esa terrible vanidad de aquellos que le hayan dado tanta lugar a la vanidad de sus corazones, que hasta se hayan vuelto idólatras. Mire, la vanidad es el camino a la idolatría. La vanidad le quita el lugar a Dios en nuestra vida. La vanidad le quita el lugar a nuestro corazón a Dios. La vanidad saca a Dios de nuestro corazón. La vanidad quita a Dios de nuestra vida. Aleja a Dios de nuestra vida. Puede seguir Dios en nuestra boca, en nuestros labios, pero de nuestro corazón lo saca.
La vanidad es terrible. La vanidad es un terrible y grande pecado. La vanidad nos lleva a estar inconformes con Dios y con lo de Dios. La vanidad nos lleva a estar hasta en contra de Dios y no estar de acuerdo con lo que Dios hace, con lo que Dios lleva a cabo en nosotros y en toda su creación. Cuidado con la vanidad, hermanos. La vanidad es terrible y además de terrible, es un terrible pecado abominable y detestable ante Dios, el cual al final traerá juicio. No se quedará sin juicio este terrible pecado si no se reconsidera a tiempo, si no se arrepiente o nos arrepentimos de este terrible pecado. No se nos olvide que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Les dije hace un momento, con la Biblia les voy a probar que la vanidad nos lleva directamente a la idolatría detestable delante de Dios. Y quiero que vayamos al libro del Éxodo. Libro del Éxodo. Éxodo capítulo. Alabado sea el Señor. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, versículos 1 al versículo. Bueno, vamos a leer hasta el versículo 11. Éxodo capítulo 32, versículos 1 hasta el 11, que dice de la siguiente manera. Y se lo voy a dejar de tarea también. Se lo voy a leer, no lo voy a explicar tanto, pero usted después yo le invito a que lo vuelva a leer y que profundice y que medite y piense en esta lectura, en esto que Dios nos da aquí en esta parte escritural. Éxodo capítulo 32, 1 al 11 dice de la siguiente manera. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían las orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces Moisés oró a la paz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová Dios mío, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Mira lo que dice el 12 y 13 hasta el 14. Dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré vuestra simiente, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomará por heredad para siempre.
Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El 15 dice, y volvióse Moisés y descendió del monte, y trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Miren, hermanos, aquí nos encontramos con algo muy terrible. Miren, el pueblo supuestamente iba caminando con Moisés, iba caminando con Dios. Pero cuando Moisés subió al monte para recibir los mandamientos de Dios, para transmitírselos al pueblo, para que los obedecieran, Moisés se tardó 40 días en el monte. Y dice la Biblia que como Moisés se tardaba en el monte, allá en lo alto, y no regresaba con el pueblo se desesperó. Y dice que el pueblo le dijo a Aarón, hermano de Moisés, dice que le dijo, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y miren lo que dijo Aarón. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas, y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formó con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice el 5, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. El 6 dice, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Hasta ahí parece que todo iba bien, pero dice el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y nos damos cuenta que Dios se airó con el pueblo. Dios se enojó con el pueblo. Y mire, ¿por qué le digo que la vanidad nos lleva en directo a la idolatría detestable, abominable delante de Dios? Porque si el pueblo de Israel no hubieran llevado esas extravagancias en sus orejas, en sus narices y en sus cuellos, no hubieran tenido que darle a Aarón para que les hiciera ese becerro de oro, ese Dios falso. No tan fácil hubieran tenido la posibilidad de hacerse un ídolo, pero lamentablemente lo que ellos llevaban en sus propios cuerpos pudo servir para hacer un becerro de oro, para hacer un ídolo. Y después lo adoraron. Después se gozaron y se regocijaron con ese ídolo, haciendo enojar a Dios terriblemente sin darse cuenta. ¿Qué pasa ahora? Ahora el becerro de oro realmente no es literal. El becerro de oro llegamos a ser nosotros mismos, porque amamos tanto este cuerpecito, amamos tanto este cacho de carne, que lo queremos adornar más que el alma, que lo queremos adornar más que nuestro espíritu. El verdadero embellecimiento, dijo Salomón, es un espíritu amable y apacible delante de Dios. Ese es el verdadero adorno. Lo dice Salomón, ahí en los Proverbios. El verdadero adorno a nuestra vida es Dios. No esa extravagancia
que al último nos lleva hasta perdición. Cuidado con la extravagancia. Cuidado con la vanidad. La vanidad nos lleva en directo a la idolatría, a tener la posibilidad de hacernos un becerro de oro y de llevarnos hasta el punto de adorarlo, de quitar a Dios verdadero de su lugar y poner a un simple ídolo en lugar de Dios y tomarlo como Dios. Mire lo que dice aquí el versículo 6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantaronse a regocijarse. Mire lo que dice el versículo 9. Bueno, vamos a leer el versículo 7. Y entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado. Dios vio todo esto. En vez de que adoraran a Dios, en vez de que se humillaran y clamaran y hasta oraran por Moisés, mejor prefirieron tomar un mal camino, un camino errado, equivocado, un camino que a Dios le desagradó terriblemente y hasta lo airó. Dice: presto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El versículo 9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es rebelde, es necio, es detestable, dijo Dios. Dice el versículo 10: ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Mire, Dios quería destruirlos, quería acabarlos. Fue tan abominable lo que hicieron, que Dios se airó tanto que no podía contener su ira terrible, su ira feroz. ¿Y cómo no? ¿Cómo no se iba a enojar Dios? Que estaban quitándolo a él de sus vidas, sus corazones, para poner un simple becerro de oro, un simple objeto en lugar del Dios verdadero. Esto es inadmisible, esto es detestable, esto es abominable, esto es aborrecible. ¿Cómo no va a aborrecerlo esto Dios? Ahora pues, dice el Señor, ahora pues déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y le dice a Moisés, consolándolo, dice: y a ti yo te pondré sobre gran gente. Dijo: yo te levantaré otro pueblo que de verdad contigo me busque, me siga y me sirva. Pero mire lo que hizo Moisés, algo que debemos hacer nosotros ahora. Dice: entonces Moisés oró a la paz de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? Y dice más: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dícholes: yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés oró a Dios. La idolatría en el mundo está terrible a causa de tanta vanidad que hay en el mundo. Y la idolatría está metida hasta entre los cristianos, lamentablemente en las iglesias, en las congregaciones cristianas. Ahí está la vanidad y ahí está a la par la idolatría. Nos se han dado cuenta muchos que tienen un becerro de oro. Dije hace un momento, el becerro de oro podemos ser nosotros mismos, amando tanto este cuerpecito, amando tanto este cacho de carne, como el diablo no nos ha logrado convencer a adorarlo directamente a él. Ha levantado una falsedad terrible y nos ha tomado esta carne como carnada para hacernos caer en algo detestable delante de Dios, para hacernos hacer en algo horrible y desagradable delante de Dios.
como no nos ha logrado hacernos adorarlo en directo a Él, se para detrás de cada ídolo, se para detrás de cada cosa que nos pudiera a nosotros atraer nuestra atención. En este caso, este cuerpo. En este caso, esta carne. Muchos adoran demasiado su carne, tanto que hacen lo que la carne les dice. Tantos adoran tanto este cuerpecito que hacen lo que este cuerpecito les dice y no se dan cuenta que la carne solo nos puede arrastrar a la perdición. Así lo dijo Pablo, que el que siembra para su carne, se deja arrastrar por su carne, segará corrupción, condenación, perdición. Pero dice más, el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna, salvación. Pero la mayoría se ha envanecido tanto, la vanidad se le ha apoderado y ha llegado a idolatrarse tanto que hasta adoran este cuerpo, esta carne, y la han puesto en lugar de Dios. Hermanos, cuidado y alerta. Y nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? La mayoría de la humanidad está resuelta a ser destruida por Dios. La destrucción viene terrible y apresurada hacia este mundo, hacia esta humanidad idólatra. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros, los reales hijos de Dios, los verdaderos cristianos? ¿Qué debemos hacer? Hacer lo que hizo Moisés. No le digamos a Dios que destruya de una vez esta humanidad. No. No, digámosle a Dios, ten misericordia. Perdona a esta humanidad. Perdona a este pueblo. Perdona a esta gente. Perdona a todas estas personas. Perdona a todas estas familias. Perdona a estos matrimonios. Perdona a estas almas. Dales una oportunidad. Y Dios es bueno y se las está dando. Porque muchos cristianos en el mundo entero ven y vemos todo esto. Pero estamos, Señor, pidiéndole que tenga misericordia. Y Dios la ha estado teniendo. Pero la humanidad no se quiere arrepentir. Pero cuidado, hermanos. Porque lo peor no es que los de allá afuera, los que no se dicen o no son cristianos, estén llenos de vanidad y de idolatría. Lo peor es que usted y yo, los llamados cristianos, nos esté alcanzando la vanidad y la idolatría, y al final también nos alcance la ira de Dios, la destrucción, el castigo, el juicio. Cuidado, mis hermanos. Por eso, cuidado. Cuidado, hermanos. Y seamos conformes con lo que Dios hace y de cómo lo hace. Aun cuando no entendamos muchas cosas. Aun cuando no entendamos algunas cosas. Seamos conformes y estemos de acuerdo con lo que Dios hace y de cómo lo hace. De cómo lo hizo. Y de qué hizo. Y de qué hará. Y de cómo lo hará. Seamos conformes y estemos de acuerdo con Dios y con lo de Dios y con lo que hace. Estemos de acuerdo. No nos levantemos en contra. No nos levantemos en desacuerdo contra Dios. No. Vuelvo a repetir lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 9. Algo muy importante, hermanos. Dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si algo Dios mismo se encarga de alabar y de halagar a los seres humanos, es que los mismos seres humanos logren estar de acuerdo con Él, aun cuando no entiendan muchas cosas. Y que los seres humanos, que alguien de los seres humanos esté de acuerdo con Él. Y conforme
con lo que Dios hace y de cómo lo hace. Que no se ponga a renegar, a repelar, a blasfemar y hasta blasfemar. No. Que podamos decir, si Dios lo hizo, está bien. Si Dios lo hace, está bien. Si Dios lo va a hacer, está bien. Todo lo que haga Dios está y estará siempre bien. Será correcto, estará perfecto. Como ya lo leímos en Eclesiastés, hermanos. Ahí en Eclesiastés, como dice el versículo 11 del capítulo 3, Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aún el mundo dio su corazón de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Y Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Que estamos mal no es problema de Dios, es problema de nosotros mismos. Que ya no estamos bien, ni ya no somos perfectos ahora, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Dije hace un momento, deberíamos de arrepentirnos por no estar muchas veces de acuerdo y conformes con lo que Dios hace y de cómo lo hace. Y debemos de pedir perdón. Dios creo que nos podría restaurar. Dios creo que nos podría perdonar, nos podría restaurar y restablecer. Y hagámoslo cuanto antes de que el tiempo se nos acabe y la poder se nos termine. El tiempo se nos está acabando, hermanos. El tiempo de oportunidad para arrepentirnos se está acabando. El tiempo de oportunidad para reconsiderar se está acabando. El tiempo de oportunidad para salvarlo está acabando. El tiempo de oportunidad para lograr el perdón de Dios se está acabando. Arrepintámonos de verdad. Arrepintámonos de verdad, hermanos. Miren lo que sigue diciendo aquí Éxodo capítulo 32, los versículos 14. Dios escuchó la oración de Moisés y atendió la oración de Moisés. Vea qué importante es que usted y yo no nos cansemos de orar por nosotros y por esta triste humanidad. Sigamos orando. No son en vano las oraciones. Las oraciones reales, verdaderas y sinceras son capaces de ayudar a Dios a contener su ira. De provocar a contener a Dios su ira. Que Dios detenga su ira. La oración y la humillación de un hijo de Dios, de una hija de Dios, de un real siervo de Dios, de una real sierva de Dios. La oración, como dijo Santiago, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, y la verdad que puede mucho, y lo podemos constatar. Dice aquí: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvióse Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campo. Y él respondió, y Moisés respondió: no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo. Entonces que como llegó Moisés al campo y vio el becerro y las danzas, enardecióse la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces el pueblo y que es inclinado al mal. No, que me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y diéronmelo, y echélo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, pasóse Moisés a la puerta del real y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo,
pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme el dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que de él hoy bendición sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora a Jehová, y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruégote pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pues ahora y lleva a este pueblo donde yo te he dicho: he aquí, mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Miren, la vanidad nos lleva en directo a la idolatría. Y la vanidad y la idolatría en una vida, en una familia, en un matrimonio o en un pueblo o en el mundo entero, acarrea juicio, acarrea la ira de Dios, acarrea destrucción y perdición. Cuidado y alerta con esto. Esto no es juego, esto es serio, y no es que yo quiera espantarlos. Si alguien no quiere hacer caso al llamado de Dios, hay lugar ahora para arrepentirse. Hay lugar para arrepentimiento. Hay lugar para volverse a Dios. Hay lugar para pedir perdón. Y hoy aún se puede obtener el perdón de Dios y la salvación de Dios. Pero hagamos esto. Arrepintámonos de corazón y volvámonos a Dios cuanto antes. Echemos de nuestra vida toda vanidad. Echemos de nuestra vida toda extravagancia. Pidámosle a Dios perdón por habernos querido embellecer cuando Dios ya nos hizo bellos y hermosos. Pidámosle a Dios perdón por habernos desfigurado, por habernos deformado en nuestra supuesta intención de querer mejorarnos, de querer embellecernos. Pidámosle perdón a Dios y volvámonos, como dijo Jeremías, a las sendas antiguas. Volvámonos a las sendas antiguas. Volvámonos a la oración. Volvámonos al ayuno. Volvamos a la comunión con Dios. Volvamos a la santidad. Volvámonos al amor. Y provoquémonos al amor y a las buenas obras en verdad. Y apartémonos de toda inmundicia de carne. Apartémonos de todo pecado. Apartémonos de toda maldad. Apartémonos de toda vanidad y toda idolatría. Y volvámonos a Dios arrepentidos. Y reconozcámoslo como nuestro único y Dios verdadero. Y digámonos de corazón: Jehová es el Dios. Jehová es el único Dios y no hay otro. Jehová es el Dios. A Él solo buscaremos. A Él seguiremos. Y a Él solo serviremos. Porque Él es Dios y no hay más fuera de Él. A Jehová sea todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Dijo el Señor, Isaías capítulo 45, versículo 22. Mírenme a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Y vean que yo soy Dios y no hay más. Fuera de mí no hay más. No hay nadie que pueda salvar, dice Dios, fuera de mí. Hagamos lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 18. Hagamos esto y unámonos todos los hijos de Dios en el mundo entero. Unámonos todos los cristianos verdaderos del mundo entero. Unámonos. Humillemos nuestro corazón, rasguemos delante de nuestro corazón, pidámosle perdón por nosotros y por nuestra familia y por toda esta triste humanidad, por todo este mundo. Pidamos misericordia al Señor. Dios pueda que tenga misericordia aún. Y alguien por ahí todavía pueda alcanzar perdón y salvación. Dice Joel 2, 12 al 18, dice así:
Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto, y lacerá vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se apiadará y dejará bendición tras de él? Presente libación para Jehová Dios vuestro. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a congregación, reunid el pueblo, santificad la reunión, juntad los pueblos, congregad los niños y los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre el altar y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en opropio tu heredad, para que las gentes se señoreen de ella. Porque, ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová se la dará a su tierra y perdonará a su pueblo. Dios aún es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Y que si alguien se arrepiente, se humilla, se aparta de lo malo y viene a Él y lo recibe en su corazón como Salvador, Dios también se arrepiente de castigarlo. Dios también se arrepiente de destruirlo. Dios también se arrepiente del juicio y de la ira que estaba dispuesta a derramar sobre él, sobre ella. Por eso, hermanos, hermanas, seamos conformes y estemos de acuerdo con lo que Dios hace y de cómo lo hace, aun cuando no entendamos algunas o muchas cosas. Aun cuando no entendamos, digamos como Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aun cuando no entendamos muchas cosas, digamos: el bien recibimos de Dios, ¿acaso el mal no recibiremos? Y con todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a Dios. No culpó a Dios por lo que le sucedía, le pasaba. No culpemos a Dios por lo que nos pasa. No culpemos a Dios por lo que nos sucede. No culpemos a Dios por lo que nos está pasando, sucediendo, o por lo que estamos viendo o experimentando. No entendemos muchas cosas, a lo mejor es verdad. No comprendemos muchas cosas, es verdad, porque nuestra mente es tan pequeña, corta y finita. Pero si Dios lo está permitiendo, si lo está haciendo, solo hagamos lo que hizo Job. Dice que ante todo lo que le estaba sucediendo y pasando, él fue ante Dios, rasgó sus vestidos, se sentó sobre ceniza y adoró a Dios. En medio de lo que le estaba pasando, en medio de lo que no entendía, no comprendía. Y Dios, al final, honró a Job. Dios honró a Job, sanándolo de su enfermedad y restituyéndole todo al doble lo que había perdido. Hermanos, seamos conformes con lo que Dios hace y de cómo lo hace, aun cuando no entendamos. Aun cuando no entendamos, comprendamos nada o algo o mucho. Aun cuando no entendamos algo o mucho o nada. Digamos: Señor, sea tu nombre alabado. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová glorificado. Y nosotros humillémonos siempre en la presencia del Señor, diciendo: Señor, tú eres digno de recibir honra, gloria, honor y alabanza y adoración hoy y por la eternidad. Y el Señor al final nos coronará. Dios al final nos dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Al final Dios nos dirá: venid benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces sí, lo que no entendíamos ahora lo entenderemos. Lo que no comprendíamos lo comprenderemos. Pero vamos a darnos cuenta que valió la pena estar conformes y de acuerdo con Dios y con lo de Dios, con lo que Dios hace y de cómo lo hace. Y vamos a decir: la honra, la alabanza y la adoración sean para nuestro Dios, hoy y por toda la eternidad. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje, que espero que sea de mucha bendición y edificación y de reflexión, y a todos nos provoque un
volvernos a Dios, a estar conformes y de acuerdo con Él, con lo que Él hace y de cómo lo hace. Y que aunque no entendamos muchas o algunas cosas, estamos de acuerdo, estamos conformes, estamos contentos. Dije al apóstol Pablo por ahí, con que tengamos que comer y con que cubrirnos, seamos contentos con ello. Porque sin duda nada hemos traído a este mundo y nada hemos de sacar de este mundo. Con que nuestras almas estén aseguradas en Dios y se vayan con Dios cuando vayamos de aquí, será más que suficiente. Lo demás será extra ganancia. Hermanos, hermanas, bendiciones a todos, saludos a todos. Si Dios nos presta el bien, nos vemos en otra ocasión, en otro video y escuchamos por aquí. Si no, nos vemos en el cielo. Pero preparémonos porque Cristo viene y puede venir en cualquier momento, puede venir en este momento. Bendiciones a todos. Hasta la próxima, si Dios concede. Amén, amén, amén y amén y amén. Gloria a Dios.